un romance eterno. Tu amor, un furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé. Bienvenidos una vez más. Nos alegra que nos estemos viendo de nuevo. Si tú nos estás viendo por primera vez, recibe un fuerte abrazo y bienvenido a tu casa, la Iglesia Maranata. El día de hoy tendremos una reunión súper importante. Tendremos un tiempo de alabanza, así que si estás sentado, ponte de pie y canta con nosotros. Si no puedes hacerlo, no importa. Lo importante es que cantes con el corazón. Y después tendremos un mensaje que yo sé que va a ser de bendición e impacto a tu vida. Quédate hasta el final, por favor. Que Dios te bendiga. Hola, buenos días. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y poderles saludar por este medio. Nosotros somos la familia Ramos, Keila, Michelle, mi tía Olga y yo, Kiara. Queremos animarles a que con devoción nos acerquemos al Señor, tanto para escuchar y entonar las alabanzas como para recibir la predicación. Y ahí, a la sombra de la cruz, podamos decir todos unidos: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, tal como lo dice el Salmo 91. Continuamos con la lectura del Salmo 91, del 1 al 6. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oremos. Padre, acudimos a ti agradecidos porque seas tú nuestra protección en los momentos difíciles. Ponemos nuestra esperanza y confianza en ti. Toma nuestros temores y nuestros fracasos. Permite que habitemos a tu sombra. Te ofrecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti.
contenido llegue a más personas, Con 3 sencillos pasos lo puedes hacer. 1. Suscribirte. 2. Dale like. 3. Compartir. Recuerda que también estamos en nuestro canal de YouTube INP Maranata Costa Azul. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me dejo al hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras, en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para
precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto poder nuevamente estar con ustedes esta mañana. Me parece que ya estamos avanzados un poco más en el mes de marzo, próximo a llegar a la semana mayor, a la Semana Santa, como se le conoce. Así es que preparémonos durante este tiempo para que cuando lleguemos a ese tiempo de celebración como hijos de Dios, como cristianos, lo hagamos en plena certidumbre de la gracia y del amor de Dios para todos nosotros. Así es que gracias a Dios por eso. También pues invitándoles a todos los matrimonios que me escuchan a través de este medio, para que se reúnan todos los sábados a las 6 de la tarde. Hay un curso para matrimonios. Es para matrimonios jóvenes, para matrimonios no tan jóvenes y para matrimonios ya bastante avanzados en el tiempo. Así es que siéntase usted bienvenido a las 6 de la tarde, sábado 6 de la tarde, y creo que usted no quedará decepcionado por pasar tiempo aprendiendo más acerca de las relaciones entre parejas, entre dos personas. Así es que es un anuncio que les doy para que ustedes se animen y puedan asistir. Díganle a su compañera que le acompañe, o a su compañero que esté con ustedes durante este tiempo, ¿ok? Muy bien, es un gusto nuevamente poder estar con ustedes aquí esta mañana. Voy a pedirles que abran sus Biblias en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver los versículos 7. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Es un pasaje muy pequeño, apenas 2 renglones aquí en mi Biblia, pero que dicen mucho en realidad. Vuelvo a repetir: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Es un buen pasaje que usted puede tal vez hasta memorizar en este tiempo, en este momento. Recuerden ustedes que estamos hablando para nosotros que de alguna manera estamos practicando, o estamos viviendo, más bien dicho, no tanto como practicar, pero sí vivir este asunto de la pandemia que ya por algún tiempo nos ha quejado. Estamos ya ahora un año aproximadamente después de lo ocurrido hace precisamente el año pasado. Así es que estamos hablando sobre esto. Hablé sobre el tema pasado que todos nosotros tenemos que enfrentar con el asunto de la tristeza. Estamos tristes por estar en casa, estamos tristes por haber perdido a un amigo, a algún ser querido. Estamos tristes porque probablemente alguien inclusive nos afectó de alguna manera. Estamos tristes por diversos motivos y diversas razones. Y esto, claro, que todos nosotros pues hemos experimentado en un momento dado en nuestra vida. Así es que, amados hermanos, hoy estaremos tocando el tema acerca del temor, porque creo que la tristeza es un punto que necesitamos trabajar con ello, como también creo que el temor es otro asunto por el cual debemos estar trabajando todos nosotros. Así es que viene a mi mente, y quiero recordarlo en este momento, que en 1735 el famoso predicador inglés llamado Juan Wesley decidió
dejar su patria o su país, por decirlo de esta manera, y venir a América. Y tomó un barco, dice la historia, desde la vida de este misionero, de este pastor, Juan Wesley, que tomó un barco para venir a la nueva, una nueva colonia de Georgia en los Estados Unidos, y obviamente ya en el continente americano. Así es que ahí viene Juan Wesley a mitad del tiempo de recorrido en el barco, porque básicamente se hacía en barco esos cruces del Atlántico, el mar Atlántico, cuando él cuenta que hubo una tormenta muy fuerte, muy severa, y realmente todos se preocuparon por ello. Entonces él dice que fue a su cuarto, dicho de otra manera, a su camarote, y entonces estando ahí en su cuarto, empezó a orar y a pedirle a Dios que les ayudara en ese momento crítico por el cual estaban pasando. Pero de pronto él escucha unos cantos en la cubierta del barco. En aquel entonces los que tenían un poquito más de dinero podían tener un cuarto y poder pasar ahí los días que durara la travesía del Atlántico en aquel entonces. Y entonces Juan Wesley tenía su propio cuarto, porque tenía un poquito más que los demás. Los que no tenían que pasar allá en la cubierta del barco, es decir, arriba en la parte plana del barco, tenían que ir allí en ese lugar, viendo cómo se acomodaban, cómo dormían, cómo descansaban. Esos eran los que no tenían dinero. Entonces fue allá donde Juan Wesley empezó a escuchar las alabanzas, los cantos. Y entonces cuenta él que salió de su cuarto y se fue hasta donde estaban aquellos creyentes. Eran de un grupo conocido como los moravos. Entonces, pero un grupo de cristianos, por supuesto. Y Wesley, al escucharlos cantar, al escucharlos expresarse de esta manera, en medio de la tormenta, en medio de lo que estaban viviendo tan tranquilamente y en paz, entonces él les dijo: bueno, ¿y ustedes qué? ¿No tienen familia? ¿No tienen hijos? ¿No tienen por los cuales ustedes deben estar preocupados? A lo que el dirigente de este grupo, el líder de este grupo, dicho de otra manera, le respondió a Juan Wesley de la siguiente manera. Le dijo: señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Le dijo: ¿conoce usted a Jesucristo? Entonces, claro está que Wesley conocía a Jesucristo. Y entonces aquel hombre le dice: para el creyente, Jesús echa fuera el temor. Para el creyente, Jesús echa fuera el temor. Justo el tema que vamos a hablar el día de hoy, acerca del temor. Jesús echa fuera el temor. Fue lo que aquel dirigente que venía viajando junto con Juan Wesley en el mismo barco le dijo: Jesucristo echa fuera el temor. Así es que hoy en día estaremos hablando justamente de esto, el temor, Dios y el temor, por lo cual creo que es importante que tomemos en cuenta este punto. La primera cosa que voy a hacer mención, pues son tres cosas rápidamente. La primera cosa es que el temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. Escuche bien lo que estoy diciendo. El temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 111, versículo 10, el salmista dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Lo que dice, buen
entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Entonces, este pasaje nos está invitando a todos nosotros o diciendo a todos nosotros que si hay un temor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, esto es bueno, esto es beneficioso para cada uno de nosotros. Entonces, como termina el versículo, dice, su loor permanece para siempre. Es decir, el hecho de que Dios sea alabado, sea glorificado en nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento, eso va a permanecer para siempre. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, se declara lo siguiente. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice este pasaje. Y más aún, podríamos hablar de Proverbios capítulo 19, versículo 23, que también dice, el temor de Jehová es para vida. Fíjense muy bien, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado por el mal. No será visitado por el mal, dice la Escritura. Así es que, de nuevo, en Proverbios capítulo 14, versículo 27, dice que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y por último, en esta serie de versículos que estoy compartiendo con ustedes, del cual sería bueno que ustedes, si están utilizando su lápiz o su cuaderno, puedan escribirlos. En cierta manera, voy a dárselos nuevamente. Leí primero el Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Después leímos Proverbios 1:7. Después leí Proverbios 19:23. Después leí Proverbios 14:27. Y termino con Proverbios 14:26. Dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Ojo con lo que dice allí. El temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Confianza y esperanza se encuentran en el temor a Dios, en el temor a Jehová. Vuelvo a repetir porque esto es importante, lo que está diciendo aquí. Confianza y esperanza se encuentran en el temor a Dios. Este es un temor bueno, vale la pena cultivarlo. Vale la pena tenerlo. Por todo esto, por supuesto, se puede ver que el temor del Señor debe ser fomentado en nuestras vidas. Este temor es bueno. En verdad, ojalá y todos pudiéramos tener esa clase de temor en nuestra vida, en nuestro corazón, porque eso es bueno, es beneficioso a nuestra vida. Y yo espero que usted, junto conmigo, estemos realmente acrecentando esa clase de temor en nuestra vida, en nuestro corazón todos los días. ¿Cómo puede? Usted preguntará, ¿cómo puedo vivir de esa manera? Pues simple y sencillamente se vive en ese temor cuando se confía completamente en Dios. ¿Confía usted en Dios, en lo que está pasando hoy en día? ¿En lo que está sucediendo? ¿Confía usted en Dios, en que Él está en control de todas las cosas y que aún este mal que tenemos ahora, Dios lo tiene controlado? ¿Confía usted en eso? Porque si confía usted en Dios, entonces usted debe saber que Dios está controlando todo esto. Así como controla el mal, así como controla las enfermedades, así como controla las pandemias, que fue el primer mensaje que ustedes escucharon, Dios controla todo. Y este temor que nosotros tenemos bajo esas circunstancias o bajo ese aspecto, me parece que vale la pena verlo. La segunda cosa que quiero mencionar, sin embargo, es decir, el segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no es beneficioso en realidad, en lo absoluto. No es beneficioso. Es hasta, podríamos decir, dañino, es algo no bueno,
no grato. Ese temor se menciona en el pasaje que leímos al principio, con el cual iniciamos, en 2 Timoteo 1:7, donde dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. 3 cosas mencionan aquí: poder, amor y dominio propio. Esas 3 cosas están mencionadas en este versículo. Eso realmente es lo que Dios nos ha dado. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no de temor. Él no nos ha dado un espíritu así. Sí, perdón por lo que voy a decir, pero si usted está pasando por un momento crítico de temor en este tiempo, tiene miedo, dicho de otra manera, entonces revise este aspecto, porque ese temor no es bueno. Eso no le va a traer a usted, ni a mí, ni a nadie que en un momento dado lo estemos viviendo o practicando algo bueno. Así que podemos ver que desde el principio este espíritu de temor no viene de Dios, no es de Dios. El hecho de que usted viva bajo miedo, que usted viva bajo ese temor, eso no está viniendo de Dios, y por lo tanto usted necesita trabajar sobre ese aspecto, sobre ese punto importante. Déjenme compartir con ustedes que en estos pasajes bíblicos, leyendo todo este párrafo, esta parte, encontramos que Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo. Y entonces, al escribirle, le está diciendo varias cosas en las cuales él prácticamente está empujando a Timoteo para que haga ciertas cosas y que vaya más allá y que no tenga temor y que no tenga miedo. Es decir, este versículo bíblico que acabamos de leer, ese versículo bíblico se lo está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de miedo. No nos ha dado Dios un espíritu así. Eso no viene de Dios. Entonces, ¿por qué le está diciendo Pablo a Timoteo estas cosas? Bueno, muy simple. Porque Timoteo estaba experimentando gran oposición en su mensaje, e inclusive a él mismo como un líder. Es decir, nadie lo estaba respetando en ese lugar, en esa iglesia donde él se encontraba en ese momento. Y entonces lo estaban casi podríamos decir persiguiendo en cuanto a su predicación y a lo que él estaba enseñando. Él estaba encontrando oposición de eso. Y entonces Pablo le dice precisamente esto. Otro tema que había en la persona de Timoteo es que era un joven. No era una persona madura, no era una persona grande, era un joven. Y entonces era uno que obviamente se había asociado con el apóstol Pablo en todo lo que Pablo estaba haciendo en aquel entonces, yendo de casi, por decirlo de esta forma, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio. Entonces encontramos que aquí está este joven que es enviado a una iglesia lleno de miedo, lleno de temor, dicho de esta forma, y es a él a quien Pablo le está diciendo: hey Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permitimos que la gente nos intimide, neutralizamos nuestra efectividad para con Dios. Nada debe intimidarnos, ni las personas, ni las pandemias, ni enfermedades, ni nada debe realmente en ese sentido neutralizarnos. Porque el miedo lo que hace es justamente eso, neutralizar a las personas. Dicho de otra manera, paralizar a las personas emocionalmente, psíquicamente, espiritualmente y por qué no inclusive hasta decirlo, físicamente hablando. Eso es muy importante y real inclusive. Eso suele suceder en la vida de muchas personas cuando tienen miedo, cuando tienen temor en realidad. Entonces, el poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que en un momento dado podrían decir lo que sigue, o lo que en un momento dado decidimos hacer, o en su defecto estamos haciendo. El Espíritu Santo nos va a ayudar en ese proceso, en esas cosas que en cierta manera Él nos concede llevar a cabo. Así que continuar haciendo la obra de Dios es lo mejor. Pablo está animando a Timoteo para que siga adelante
en la obra de Dios. Entonces también menciona 3 características de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano que no tiene temor. El que no tiene temor va a demostrar esas 3 características. ¿Cuáles son esas 3 características? Poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Grabes estas 3 palabras porque son importantes. Poder. El poder viene de Dios, no viene de los hombres, viene de parte de Dios. Y por esa razón nosotros necesitamos entender y comprender que esto es algo que nosotros debemos practicar en nuestra vida. El poder no viene de nosotros, el poder no es tuyo, no es mío. El poder viene de Dios, viene, dicho de otra manera, como alguien dijera, viene de lo alto. Segundo, amor. El amor es el que Dios nos ha dado. Recuerden ustedes que si Dios habita en ti, entonces puedes practicar el amor que Dios realmente quiere que practiquemos. ¿Por qué? Porque ese Dios que dice la Escritura que es amor, vive en nuestras vidas y vive en nuestros corazones. Y por último, dominio propio. Poder, amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto de dominio propio? Simple y sencillamente el hecho de que nos controlemos, de que tengamos esa habilidad o busquemos esa habilidad o pidámosle a Dios esa habilidad de estar tranquilos, ¿ok? De no dejarnos llevar por el temor, por el miedo, por lo que va a pasar, por lo que estará pasando. Muchas veces nosotros nos inquietamos un montón por cosas que ni siquiera van a pasar o que ni siquiera están pasando. Cosas que podrían pasar, decimos. Pues está bien, pueden pasar, pero en realidad no sabemos si realmente van a pasar. Sin embargo, eso a nosotros nos tiene verdaderamente inquietos. Es algo que me parece que tenemos que tener muchísimo cuidado en esto para nuestras vidas. Así es que, volviendo a lo que estábamos mencionando, ustedes pueden ver cómo de alguna manera esto es combatido en la Biblia. El temor es combatido en la Biblia. Podríamos decir, no temas. Dios nos dice a cada uno de nosotros, no temas. Algunas veces estamos temerosos. Algunas veces también este espíritu de temor nos vence. Y para vencer este temor, también necesitamos confiar y amar a Dios completamente. Porque no hay otra manera, en verdad, de hacerlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice de la siguiente manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, dice la Escritura. El temor lleva en sí castigo. No es bueno el temor. Por eso nosotros no debemos practicarlo, ni siquiera si nos damos cuenta que tenemos miedo, que tenemos temor, vamos a buscar cómo desecharlo, cómo echarlo fuera, cómo hacer para que esto no nos dañe, no esté con nosotros. Y claro, la primera cosa que podemos encontrar es la presencia de Cristo, es la presencia de su Espíritu, la presencia de su palabra obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso podemos decir en este momento, no temas, no tengas miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No tengamos miedo. Entonces, en tercer lugar, prácticamente y último, en Isaías capítulo 41, 10, la Escritura nos anima, Dios nos anima y dice, no temas porque yo estoy contigo. Voy a repetir el pasaje porque usted lo está escribiendo, Isaías 41, 10. El pasaje dice de la siguiente manera: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Fíjense muy bien, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No eres tú el que te esfuerza, deja que Dios te esfuerce. Pero ese dejar no significa, bueno, ok, que Dios me esfuerce. No estamos hablando de esto. Estamos hablando del hecho de que permitamos en lo que estamos haciendo, permitamos que Dios sea el que verdaderamente haga el esfuerzo en nosotros, porque nosotros en sí no podemos. Sigo leyendo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, anote esas dos palabras o subraye esas dos palabras si lo está viendo en su Biblia. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia. Está hablando de su mano derecha. La diestra es su mano derecha, y su mano derecha, la mano derecha de Dios, siempre va a representar la justicia de Dios. Esa mano derecha de Dios es la justicia de Dios. Y Él dice que siempre te va a ayudar y siempre te va a sustentar con ese poder, con esa fuerza de la justicia, que realmente Dios es el único que la puede manejar en sí. Entonces, a menudo, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, el futuro y lo que será de nosotros, eso nos causa mucho temor. La verdad es esa, que en realidad el futuro de lo que viene, que es incierto para muchos y que no están seguros de lo que vaya a pasar, eso trae mucho temor. Cuando usted piensa en esto, en realidad usted está pensando en cómo va a solucionar sus problemas. Por ejemplo, el futuro que tenemos actualmente después de la pandemia es un futuro no muy halagador, por cierto. Probablemente la economía se va a agudizar más. Estoy escuchando de algunas personas que están estudiando este asunto del coronavirus. Están hablando de que está cambiando, está transformándose este bicho, como le dicen algunos, está cambiando, pero no está cambiando para decir desaparecer, no. Algunos hablan de que está cambiando para mal. Es decir, que puede ser que en un futuro este virus sea mucho más rápido de contagio. Es decir, tenga la facultad de contagiar mucho más rápido de lo que ha hecho ahora. Y ojo con esto porque están hablando de esto algunos epidemiólogos, como le llaman ahora, los que se dedican a estudiar las epidemias. Entonces, eso debemos tomarlo muy en cuenta, en realidad. Porque cuando pensamos en esto, ¿qué es lo que nos causa? Pues temor, pues miedo. Oigan, ¿y qué pasó con eso de la vacuna? Bueno, pues están vacunados, todos vamos a quedar en poco tiempo, espero en Dios, por supuesto, vamos a quedar vacunados. Pero eso no va a quitar totalmente el 100% el problema que tenemos. Entonces, podemos decir que tan solo estos pocos versículos cubren diferentes tipos de temor. Dios nos dice que no temamos estar solos, o estar demasiado débiles, o de no ser escuchados, o de no temer por nuestras necesidades físicas. Dios nos anima a esto. Dios nos anima a que nosotros no estemos pensando en estas cosas y no estamos temiendo a estas cosas. Vamos a decirlo de esta manera. Estas exhortaciones que acabamos de escuchar, leídas en la palabra, en la Escritura, continúan a través de toda la Biblia, cubriendo inclusive diferentes aspectos del espíritu de temor. Por ejemplo, rápidamente, en el Salmo 56, versículo 11, el salmista escribe estas palabras. Escúchenlas, anótelo. Salmo 56, versículo 11, dice: en Dios he confiado, no temeré. Por favor, tome nota de este pasaje, subráyelo, póngale una tinta amarilla o roja, pero que usted lo pueda verdaderamente tener ahí en su Biblia marcado, para que recurra a ello cada que usted sienta que tiene temor, que tiene miedo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? Si en Dios hemos puesto nuestra confianza, si tú y yo en Dios hemos puesto nuestra confianza, ¿qué nos puede hacer el hombre? Dicho de otra manera, ¿o qué me puede hacer el virus? ¿O qué me puede hacer tal o cual situación o tal y cual cosa? ¿Qué me puede hacer? Esto es un asombroso testimonio del poder de confianza en Dios. Y ojalá
esta mañana, amados hermanos, estemos convencidos verdaderamente de que confiamos en Dios. Y si tú y yo estamos convencidos de que estamos confiando en Dios, entonces no va a haber temor, no va a haber ese miedo que paraliza, ese miedo que no deja que avancemos, ese miedo que no deja que inclusive pensemos bien adecuadamente. Esto me parece que es sumamente importante. Lo que el salmista está diciendo es que a pesar de lo que suceda, él confiará en Dios porque conoce y entiende su poder. El salmista entiende que conoce a Dios, y no solamente eso, sino también conoce su poder. ¿Qué Dios es capaz de hacer? Fíjense muy bien, no estoy diciendo que Dios es capaz de no hacer. No. ¿Qué Dios es capaz de hacer? La respuesta a esa pregunta es todo. Él puede hacer todo. La otra pregunta es, pues, no sé qué cosas no puede hacer, probablemente no puede hacer nada. Pero no, en este caso es, Dios puede hacer absolutamente todo. Concluimos entonces este mensaje diciendo lo siguiente: la total y completa confianza en Dios es la clave para vencer el temor. Voy a repetir estas palabras porque son sumamente importantes. La total y completa confianza en Dios es la clave para vencer el temor. No existe otra cosa. Es decir, confiar en Dios es rehusarse a ceder ante el temor. Si tú confías en Dios, entonces estás rehusando ceder ante el miedo, ante el temor. Es acudir a Dios aún en los tiempos más oscuros y confiar en que Él arregle las cosas. Esta confianza procede de conocer a Dios y saber que Él es un Dios bueno, no es un Dios malo. No es porque hay esta pandemia, Dios es malo. No porque se han muerto algunos de nuestros seres queridos, Dios es malo. No porque murió un hijo muy amado, Dios es malo. O una hija, o una mamá, o un papá, Dios es malo. No, Dios es bueno. Como dijo aquel gran siervo Job, en sus momentos más críticos, más difíciles en su vida. He aquí, dijo él en Job capítulo 13, versículo 15, dice: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Fíjense las palabras de este hombre. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Qué impresionante confianza la de Job en Dios. Aunque Él me matare, en Él voy a confiar. Entonces, una vez que hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, ya no tendremos temor de las cosas que vengan contra nosotros. Ningún temor. Seremos como el salmista que con confianza dijo estas palabras: alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Porque en ti se regocijen los que aman tu nombre. Qué preciosas palabras en el Salmo 5, versículo 11. Salmo 5, versículo 11. Lo voy a repetir porque estas palabras son las palabras finales de este mensaje. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre. Es decir, canten con alegría para siempre, porque tú los defiendes. Extraordinario tener a Dios de nuestro lado. En ti se regocijen los que aman tu nombre. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Dios quiera, amigos y hermanos, que esta mañana nos regocijemos en el Señor. Por otro lado, y con esto termino, posiblemente tú no puedas tener esa confianza en Dios porque no le conoces, porque no has experimentado el poder de Cristo en tu vida. Y esto
para que esto ocurra, para que todo esto que yo hablé hace unos momentos acerca del temor bueno y el temor malo que no debemos tener, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, para que funcione esto en nuestras vidas, necesitamos conocer a Cristo. Tú y yo necesitamos conocer a Cristo. Y para eso vino Cristo, para que le conociéramos. Para eso vivió entre nosotros, para que le conociéramos. Para eso Él vivió 30 años con nosotros, convivió aquí con nosotros por 30 años. ¿Para qué? Para que le conociéramos, para que tú y yo llegáramos a ese conocimiento de la presencia de Dios en este mundo, en esta tierra, y al mismo tiempo de la gracia y el amor de Dios por cada uno de nosotros, mostrado en la cruz del Calvario. Porque a través de su muerte podemos llegar a conocer a Cristo, y al llegar a conocer a Cristo, entonces hemos conocido a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a su Hijo primero. Conoce a Cristo, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, el que dio su vida en ella para que nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Así es que si quieres ser hijo de Dios, como dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron y creyeron en sus nombres, Él les dio potestad, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quieres llegar a ser hijo de Dios? Entrégale tu vida y tu corazón a Cristo esta mañana. Confía en Cristo, confía en Dios, confía en su gracia, confía en su amor. Porque Él te promete ese regalo maravilloso que se llama la vida eterna. Si quieres vivir en este mundo tranquilo y en paz, sin temor, confía en Cristo. Si quieres ir de este mundo y pasar de aquí a esa otra parte donde está Él, entonces necesitas a Cristo. Y esto debes hacerlo sin ningún temor. Voy a pedirte que inclines tu rostro ahí donde estás y vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por esta enseñanza que viene en tu palabra, oh Señor, que nos anima, que nos muestra que verdaderamente tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino al contrario, Señor, de poder, de amor y de dominio propio. Oh Dios, no es bueno que los creyentes, que tus hijos vivamos con miedo, con temor ante las circunstancias que nos rodean, aunque a veces debo confesar que muchos de nosotros hemos sentido miedo y sentido temor. Y no es que no debamos sentirlo, simple y sencillamente podemos sentirlo. Pero Señor, en ese momento en que lo estemos sintiendo, danos ese poder del cual estamos hablando en este momento, para que podamos sobreponernos a ese miedo, a este temor, y podamos avanzar conforme a tu amor y gracia para la vida. Oh Dios, gracias por ello y gracias por este tiempo. Pero aquellos que no te conocen, que todavía no han llegado a tener esa relación personal contigo, Señor, yo te pido que obres en sus vidas y que verdaderamente esta mañana ellos puedan entregar su vida a ti. Si tú quieres hacerlo, dile al Señor Jesucristo estas palabras: Señor Jesucristo, yo te pido que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre. Y así, Señor, habiendo ya limpiado mis pecados, porque eso es inmediato, esto es rápido. Esto ha ocurrido porque he confiado en ti en este momento. Te pido que entres y tomes el control de mi vida. Ya no quiero vivir con temor, ya no quiero vivir con miedo. Quiero vivir como tú me pides, como tú quieres que yo viva. Oh Señor, gracias, porque yo sé que tú lo vas a hacer y que vas a transformar mi vida para tu gloria. Oh Señor, te adoramos pues y te bendecimos en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos despedimos de este lugar, de este servicio, diciendo las palabras: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita presencia del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, donde quiera que estén, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Fue un placer haber estado con ustedes esta mañana. Dios les bendiga mucho. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque
Espera. Qué bueno que te quedaste hasta el final con nosotros. Recuerda nuestras actividades de la semana. Clase para niños, reunión de jóvenes, reunión de damas y jueves de oración. Si tienes alguna petición, contáctanos a estos números. Que tengas un feliz y bendecido día.